La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, la primera de Samuel, capítulo 18 y 19. Así dice la palabra de Dios. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán simpatizó con David y comenzó a quererlo como a sí mismo. Ese día Saúl guardó a David en su casa y no le permitió regresar donde su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Jonatán se despojó del manto que llevaba y se lo dio a David, y también le dio su propia armadura, así como su espada, su arco y su cinturón. David tenía éxito en todas las misiones que Saúl le encargaba, y él le confió el manto de su ejército. Todo el pueblo lo quería, incluso los oficiales de Saúl. Cuando David volvió con el pueblo después de haber derrotado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl, con tambores y arpa y con gritos de alegría. Las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Saúl se enojó mucho y el refrán no le gustó, pues contestó: a David le han dado 10,000 y a mí me dan solo 1000. Ahora lo único que le falta es el reino. A partir de ese día, Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente, un espíritu malo, venido de Dios, cayó sobre Saúl, que comenzó a delirar en su casa. David, pues, como lo hacía otro día, empezó a tocar la cítara. Saúl tenía una lanza en su mano y pensó: clavaré a David en la pared. Pero David esquivó el golpe 2 veces. Saúl veía que Yahvé lo había abandonado y estaba con David. Por eso tuvo miedo de David. Para alejarlo de su persona, lo hizo jefe de 1000 hombres. David marchaba a la cabeza del ejército y le iba bien en todas expediciones porque Yahvé estaba con él. Estos éxitos de David hicieron que Saúl lo temiera más aún. Todo Israel y Judá, en cambio, quería a David porque él marchaba siempre al frente de ellos. Por esto, Saúl dijo a David: te voy a dar por esposa a mi hija mayor Merab, en tal de que me demuestre tu valentía combatiendo por Yahvé. Al mismo tiempo, Saúl se decía: no le voy a matar yo, es mejor que lo hagan los filisteos. David dijo a Saúl: ¿quién soy yo y quién es mi familia? ¿Y de qué consideración goza la familia de mi padre en Israel para que yo llegue a ser el yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía desposarse con David, fue dada por esposa a Adriel de Meholá. Micol, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó mucho la noticia. Saúl dijo: se la voy a prometer y por ella se perderá, pues lo haré caer en manos de los filisteos. Saúl entonces dijo por segunda vez a David: ahora será mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinúen a David
el rey te estima, también te quieres, todos sus servidores, procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron esto a David, el cual respondió, parece que para ustedes es muy sencillo llegar a ser yerno del rey, pero ¿se han fijado en que yo soy un hombre pobre y desconocido? Le hicieron saber a Saúl lo que había respondido David, y éste le mandó a decir, el rey no quiere dote para su hija, sino que quiere los prepucios de 100 incircuncisos filisteos para vengarse así de sus enemigos. Pero la intención de Saúl era hacer caer a David en manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David esta palabra y a él le pareció que este asunto de ser yerno del rey no era tan difícil. Aún no se había cumplido el plazo cuando David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos, entregó sus prepucios al rey y Saúl tuvo que darle a su hija Micol por esposa. Saúl temía a David porque se daba cuenta de que Yahvé estaba con él, pero su hija Micol quería a David. El temor de Saúl hacia David aumentó y fue su enemigo hasta el fin de su vida. Cada vez que salían los jefes de los filisteos a campaña, David obtenía más éxito contra ellos que todos los demás oficiales de Saúl, de tal manera que su nombre se hizo cada vez más famoso. Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus servidores su decisión de dar muerte a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, se lo fue a decir a este: Saúl, mi padre, anda tratando de matarte. Ten pues mucho cuidado y mañana por favor no te deje ver y escóndete. Yo por mi parte saldré a pasear con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no haga daño, rey, a tu siervo David, porque él no te ha hecho ningún daño, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual Yahvé dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste entonces. ¿Por qué quieres pecar contra sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl se dejó convencer por las palabras de Jonatán y juró por Yahvé, no se le quitará la vida. Llamó entonces Jonatán a David y le contó todo esto. Luego lo presentó a Saúl para que volviera a su servicio como antes. Reanudada la guerra, partió David para pelear contra los filisteos y los derrotó completamente, obligándolo a huir. Pero un espíritu malo enviado por Yahvé se apoderó nuevamente de Saúl. Estaba sentado en su casa con su lanza en las manos y David tocaba la cítara. Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza, pero éste se inclinó y la lanza, sin herirlo, fue a dar en la muralla. David huyó al instante y se puso
puso a salvo. Aquella misma noche, Saúl mandó gente a la casa de David para que vigilaran y así poder darle muerte a la mañana siguiente. Pero Micol, su esposa, avisó a David: si esta noche no te pones a salvo, mañana te matarán. Luego Micol hizo bajar por la ventana a David, quien huyó inmediatamente poniéndose a salvo. Enseguida Micol tomó una estatua y la puso en la cama de David, colocó a la cabecera un tejido de pelo de cabra y cubrió la estatua con una sábana. Cuando Saúl mandó gente para que apresaran a David, ella dijo: está enfermo. Pero Saúl volvió a mandar gente para que lo vieran y se lo trajeran en su cama, pues quería darle muerte. Entraron los enviados y encontraron en la cama una estatua que tenía la cabeza envuelta en un tejido de pelo de cabra. Saúl dijo a Micol: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Ella respondió: porque él me dijo: déjame irme o te mato. David había huido, escapándose de Saúl, se fue donde Samuel en Ramá, donde vivían los profetas, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Los dos fueron a hablar en la celda. Le informaron a Saúl que David estaba en la celda de Ramá. Saúl pues envió unos soldados para que lo tomaran preso. Ellos vieron a la comunidad de los profetas profetizando, es decir, que estaban en trance con Samuel al frente de ellos. Entonces el espíritu de Yahvé se apoderó de los soldados, que también empezaron a profetizar. Se le hizo saber a Saúl, quien mandó otros mensajeros, pero también ellos se pusieron a profetizar. Por tercera vez envió otro grupo y le pasó lo mismo. Entonces fue Saúl en persona a Ramá, y cuando llegó al pozo preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Le contestaron: están en la celda. Partió hacia allá, pero el espíritu de Yahvé se apoderó también de él y fue profetizando hasta su llegada a la celda. Allí se sacó su ropa y volvió a entrar en trance en presencia de Samuel. Después cayó desnudo en tierra y estuvo así todo el día y la noche. Por esto hay un refrán que dice: ¿con que está también Saúl entre los profetas? Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios nuestro Padre, creador de todo sobre la tierra y debajo de la tierra, adelante, arriba, atrás, a la derecha, a la izquierda, Dios todopoderoso y ser supremo, habla a través de su palabra a nuestros corazones. Yo te invito a escudriñar las Escrituras, a leer la palabra de Dios, a meditar en su palabra cuando tú la lees y a descubrir en tu corazón qué te dice la palabra de Dios a ti particularmente, hermano. ¿Qué te dice la palabra de Dios cuando tú la lees?